Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». En el lago de Galilea era famoso por sus tormentas. Eran tormentas que aparecían literalmente de la nada, con fuerza e ímpetu catastrófico. Un autor lo describe de la siguiente manera: no es poco común ver repentinas ventiscas que se convierten aún en el cielo perfectamente claro, en terribles tempestades rompiendo la superficie de las aguas, que por lo general es un espejo de paz. Las numerosas quebradas y cañones que vuelcan sus aguas en el lago, especialmente sobre la costa del norte, actúan como peligrosos desfiladeros por donde también se precipitan sobre el lago los vientos de las alturas. El que navega sobre las aguas de este lago puede tropezar en cualquier momento con una de estas tormentas. Pero la historia nos habla que Jesús viajaba en el barco en la posición que ocupaba por lo general los pasajeros distinguidos. Es interesante destacar que la palabra con que Jesús se dirige al viento y a las olas son las mismas que usa para expulsar los demonios, del mismo modo como los demonios podían poseer a un ser humano. El poder destructivo de la tormenta era para los hombres de aquellos días la actuación del poder malignos de los demonios de la naturaleza. No hacemos justicia a esta historia si nos limitamos a interpretarla en su significado literal. Si aquí se nos describe un sencillo milagro físico en el cual se calma una tormenta, la historia podría parecernos maravillosa, pero después de haberlo leído, quedaríamos admirados por el poder de Jesús por algún tiempo. Sin embargo, es algo que sucedió en el pasado y que muy difícilmente vuelve a ocurrir hoy. Esta historia está fuera de nosotros y más allá de nuestro alcance. Pero si nosotros leemos esta historia en su sentido espiritual, llegará a ser mucho más valioso. Cuando los discípulos se dieron cuenta de la presencia de Jesús con ellos, la tormenta perdió su poder. Cuando supieron que Él estaba allí, la tormenta se transformó en dulce calma. Sus corazones disfrutaron de una paz sin zozobra, sin que importase la inquietante peligrosidad del viento que los había azotado. Viajar con Jesús es viajar en paz, pese a las posibles tormentas. Y esto es una verdad universal. No se trata de algo que pueda haber ocurrido una vez en el pasado y no volverá a suceder. Es algo que todavía se da y que nos puede dar a nosotros. En la presencia de Jesús podemos gozar de paz aún frente a las tormentas más terribles de la vida. Pero esta historia nos da paz en la tormenta del dolor. Cuando sobreviene el dolor, como inevitablemente habrá de ocurrir, Él nos consuela con la gloria de la vida eterna.
transforma la sombra de la muerte en la gloria de nuestra visión de una vida más allá de la muerte, la resurrección. Nos habla del amor de Dios. Hay una antigua historia que cuenta de un jardinero que tenía una flor en la que quería mucho. Un día fue a su jardín y vio que esa flor había desaparecido. Se enojó mucho, montó en cólera. Solo se le escucharon protestas de grueso calibre. En la ceguera de su enojo, no percibió que el amo del jardín se le acercaba y descargó sobre él toda su furia. «No protestes tanto», le dijo el amo. «Yo corté esa flor para tenerla junto a mí». En la tormenta del dolor, Jesús nos dice que nuestros seres amados que han muerto están junto a Dios y nos da la certeza de que algún día, cuando Él vuelva, van a resucitar todos aquellos que descansaron en la bendita promesa de la salvación. Esta historia nos da paz cuando los problemas de la vida envuelven en la tempestad de la duda, la tensión y la incertidumbre. Hay momentos cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en una encrucijada y no podemos decidir por un camino u otro. Entonces es posible volvernos a Jesús y decirle: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Entonces nuestro camino se volverá claro y liso frente a nosotros. La verdadera tragedia no es que no sepamos qué hacer, sino que no sepamos someternos humildemente a su guía, la guía de nuestro Señor. Preguntarnos cuál es su voluntad y someternos a ella es el camino más hacia la verdadera paz en los momentos más difíciles. Pero esta historia nos da la paz en las tormentas de la ansiedad que puede atacar nuestras vidas en cualquier momento. El peor enemigo de la paz es la preocupación. Preocupación por nosotros mismos, preocupación por el futuro desconocido, preocupación por los que amamos. Pero Jesús nos habla de un Padre cuya mano jamás hará derramar lágrimas inútiles a sus hijos y de cuyo amor no se apartará jamás a nadie. En la tormenta de la ansiedad nos trae la paz del amor de Dios. Querido amigo, en esta breve historia que relata la Biblia, la gran verdad que nos muestra es que cuando estamos en la presencia de Dios, no importa cuán terrible sea la tormenta, siempre tendremos paz en nuestro corazón, porque estando Dios con nosotros, porque estando Jesucristo en nuestra barca, Él tiene poder de calmar la tempestad y dejarla en una dulce quietud. Que Dios te bendiga en este día.